¿Cómo están, chicos? Espero que, bueno, hasta el momento se haya comprendido todo lo que nosotros hemos proporcionado en las unidades, en los capítulos que se han ido revisando. Bueno, y espero que si han llegado hasta este punto, pues solamente sea para poder sintetizar la información que nosotros les hemos ofrecido, o quizá para poder disipar cualquier duda que puedan tener. Bueno, en este momento vamos a hablar acerca de lo que es el balance de comprobación de la empresa comercial. Comencemos. Bueno, en primer lugar vamos a ofrecer una pequeña conceptualización para poder entender mucho mejor lo que es lo que es el tema del balance de comprobación. Es una herramienta de contabilidad que se utiliza para poder crear un resumen del estado financiero en el que se encuentra una empresa y de las operaciones que se llevan a cabo durante un periodo determinado. Es decir, es una herramienta que nos va a ayudar a crear el resumen de la situación en la que se va a encontrar nuestra empresa durante un periodo, siempre un periodo. Su elaboración y actualización se dará de manera mensual. Se recomienda que sea de esta manera, chicos, para poder evitarnos dolores de cabeza después cuando nos demos cuenta que lo que hemos hecho quizá ha habido un error o no sepamos de dónde proviene y tengamos como muchas más cuentas que tener que revisar esto. Bueno, ya más adelante podrán entender mucho más lo que les estoy queriendo decir. Recalcando que su elaboración no es obligatoria, puesto que las normas contables no lo exigen. No lo exigen porque no es un estado, pero yo a manera personal pues sí les digo que su elaboración es muy importante y más aún si realizamos una contabilidad manual. Y bueno, nosotros cuando somos estudiantes y estamos comenzando es muy usual que cometamos errores y pues obviamente una manera de poder detectar que lo que estamos haciendo, que el proceso contable que estamos llevando es el correcto y está bien, pues es mediante la elaboración de este balance de comprobación. ¿Cuál es el formato? El formato es el que se muestra a continuación. El encabezado, siempre todas las hojas de contabilidad, todas las matrices que vamos a realizar, tienen que tener este formato donde en primer lugar pues se debe ubicar el nombre de la empresa a la que se le está haciendo este balance, la leyenda seguido de la leyenda que dice balance de comprobación y la fecha, el lapso, el periodo del que se está revisando, desde al. Ahora bien, ya enfocándonos en la matriz, en el cuadro como tal, lo que debemos colocar es el número, pero estos números que vamos colocando en las cuentas va a ser de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3, 4, dependiendo del número de cuentas que nosotros vamos a trabajar. Las cuentas. Luego ponemos lo que es el nombre de las cuentas, de las que tomamos del libro mayor, de una a una, de cada una de ellas las vamos poniendo en este balance, sus nombres, como las hemos registrado y hemos estado utilizando en nuestra contabilidad. Finalmente, pues viene el punto fuerte, lo que son las sumas y los saldos. Cabe resaltar, chicos, que por lo general a este se lo conoce como balance de comprobación, pero muchos le llaman balance de comprobación de sumas y saldos por esta razón. Las sumas lo que determina es el total del debe y el haber de cada una de las cuentas que hemos tomado del libro mayor. Y en el libro mayor, ustedes saben que va a haber un mayor por cada una de las cuentas. Y ellas van a tener, van a estar, se va a llevar su control a través de la suma de lo que tengamos en el debe, lo que tengamos en el haber, para en base a ello poder determinar lo que son los saldos de estas cuentas. Entonces eso básicamente es lo que nosotros tenemos en la columna principal de sumas. Y como ustedes pueden visualizar, en el debe y el haber, que son las columnas que integran en la columna principal de sumas, tienen un mismo color. ¿Por qué? Porque ambas nos deben de cuadrar. Ambas tienen que tener el mismo valor para poder saber que la contabilidad que estamos llevando es la correcta. Nunca se olviden de eso, chicos. Y finalmente tenemos la columna principal de saldos, que es lo que nos muestra ello, pues es el saldo de cada una de las cuentas. Ya no estamos hablando del total del debe y el haber, ya no. Este es el saldo que se obtiene a través de la diferencia que hay en el debe y en el haber de cada una de estas cuentas. Y obviamente serán deudoras o acreedoras de acuerdo a la naturaleza de estas cuentas que estamos utilizando. Y como ustedes pueden ver, de igual manera, el total de ellas
están del mismo color, tanto el deudor como el acreedor, porque ambas nos tienen que cuadrar. Ahora bien, chicos, ¿por qué cuadrar? ¿Por qué tienen que dar igual? Porque de esta manera estamos cumpliendo con la ecuación contable, con la ecuación que dice que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Esta es la razón. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos directamente al ejemplo para poder sintetizar y poder reforzar lo antes dicho, ¿no? Comencemos. Siempre, como les digo, va el nombre del comercial de la empresa, en este caso se llama Comercial M&M S.A., libro mayor. Para este caso hemos utilizado mayores en T, que son mucho más didácticos y para que se pueda entender de dónde estamos tomando los valores. Entonces tenemos los siguientes mayores, todos y cada uno de ellos son los que vamos a utilizar para hacer nuestro balance de comprobación, todos y cada uno. ¿Cómo comenzamos? Como les dije, tenemos que poner en el encabezado comercial M&M S.A., que es el nombre de la empresa, la palabra balance de comprobación y la fecha, el lapso que estamos revisando. En este caso, pues, es del 1 de enero al 1 de junio del 2000X. Lo que ponemos a continuación es la numeración de las cuentas. En total, nosotros estamos manejando para el comercial M&M hasta el 1 de junio 17 cuentas. Y ese es el número, pues obviamente, que estamos poniendo ahí. 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 17. Luego tenemos lo que son la columna de cuentas con nombre, es decir, el nombre de cada una de ellas que parten del libro mayor en la secuencia que nosotros las tenemos registradas. Como primero, caja y bancos, segundo, inventario de mercadería, tercero tenemos la cuentas por cobrar, luego provisiones de cuenta deudosa. Todas van a ir registradas en el balance de comprobación, las 17. Posteriormente, y aquí sí viene ya lo fuerte, tenemos que establecer las sumas de cada una de estas cuentas. ¿De dónde parten estas sumas? Vamos a analizar la de caja y bancos, chicos. Tenemos que en caja y bancos la suma del debe nos da 2.978.700, mientras que en el haber tenemos que la suma es de 1.103.700. Esos valores son los que nosotros debemos ubicar en el balance de comprobación en la columna principal de sumas, tanto para el debe y tanto para el haber. Luego sí, una vez que ya tenemos establecido esto, vamos a determinar el saldo que ella tiene. Hay que tomar en cuenta para esto que la cuenta caja y bancos es una cuenta de activos, por lo tanto su naturaleza es deudora y su saldo va a ser deudor. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo determinamos este saldo? Haciendo pues obviamente la diferencia de 2.978.700 menos 1.103.700, lo cual nos da el resultado de 1.875.000, que es el saldo deudor de la cuenta caja y bancos. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir haciendo para cada una de las cuentas dependiendo de su naturaleza para establecer qué tipo de saldo va a tener. Así como ustedes ven, caja y bancos de saldo deudor con el valor de la diferencia. Y siempre no se olviden también, este es otro tip, ubicar por ejemplo, aquí, pues obviamente el saldo deudor y en el acreedor una rayita. Esta rayita permite que no se ubique ningún valor y diciendo que pues está en cero su monto, ¿no es cierto? Luego seguimos anotando las demás cuentas de la misma manera, tanto en el debe, tanto en el haber y así sucesivamente. Por ejemplo, en la cuenta 2 que dice inventario de mercadería, tenemos un valor en el debe, vamos a revisar. Tenemos un valor de $375.000 en el debe, pero en el haber no tenemos ningún valor. Por lo tanto, el saldo de la cuenta inventario de mercadería es un saldo deudor de $375.000, que es como lo tenemos en el balance de comprobación, como ustedes pueden ver. Y ahora sí, para no alargar mucho lo que es esta explicación, vamos directamente con la cuenta número 11, que dice anticipo recibido de clientes. ¿Por qué quiero revisar esta cuenta? Para que vean la dinámica, chicos. Como ustedes pueden ver, es la primera cuenta que está a mano izquierda, que dice anticipo recibido de clientes. Tenemos que en el debe hay $56.200, mientras que en el haber tenemos $169.880. La diferencia de ellas va a ser de $113.680.
pero su saldo va a ser acreedor, porque anticipo recibido de clientes es una cuenta de pasivo, por lo tanto tiene origen acreedor. Y como ustedes pueden ver aquí, la cuenta número 11 tiene un saldo acreedor de 113.680. Una vez que ya vamos llenando todos los valores y vamos estableciendo los saldos, lo que procedemos a hacer es a determinar los totales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber si es que el proceso contable, como ya les dije, ha sido elaborado de manera correcta. Hemos estado haciendo registros correctos. Entonces, por lo tanto, procedemos a sumar la columna principal de sumas, tanto del debe y como la del haber, de manera correcta. Le digo de manera correcta porque cuando estamos haciendo la contabilidad manual y estamos digitando los números en la calculadora, puede ser que cometamos errores y estos errores nos arrojen el error principal aquí, que es que no te cuadre. Y si obviamente pasa eso, pues ahí sí va a haber más de un dolor de cabeza. Pero si lo hacen bien y obviamente está todo bien hecho, pues va a cuadrar como nos cuadra a continuación. ¿Con cuánto valor nos cuadra la columna de sumas? Con 10.829.390. Mientras que la columna de saldos, al igual, sumamos todo el saldo deudor y todo el saldo acreedor y nos da que cuadran ambas con 9.639.180. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, aquí está todo bien, todo bello y hermoso, porque nos cuadró y significa que nuestra contabilidad está muy bien. Pero no siempre pasa eso y como yo les dije, más aún cuando somos estudiantes y recién estamos comenzando, esto es casi imposible. O sea, no es imposible, pero sí es algo que no se da muy seguido. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, es la lámina que viene a continuación. ¿Cómo detectamos los errores en el balance de comprobación? El balance de comprobación presentará errores que afectan a la ecuación patrimonial o errores que no afectan a la ecuación patrimonial. Cuando los errores afectan a la ecuación patrimonial, hacen que se descuadre la ecuación. La ecuación, ¿cuál es? La que ya conocemos todos, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. K es patrimonio. Y son detectados cuando elaboramos el balance de comprobación. Por eso, chicos, yo les digo que el balance de comprobación, su elaboración es muy imprescindible para poder detectar estos errores y saber que está todo bien, todo correcto. ¿Cuáles son los posibles errores cometidos? Bueno, son 3 los posibles errores cometidos en 3 instancias distintas. La primera, cuando se pasan los valores mal del libro diario al libro mayor. En ese paso del libro diario al libro mayor pueden existir errores. Y estos errores pueden hacer que nuestro balance no cuadre. Segundo, cuando estamos en el libro mayor, en este proceso de la elaboración del libro mayor también pueden surgir errores que pueden terminar en una desigualdad total en el balance de comprobación. Y tercera instancia es propiamente ya en el balance de comprobación. Pero analicemos cuáles son estos errores. Vamos por el primero. Cuando hacemos el traspaso del libro diario al libro mayor. Puede suceder que copiemos mal la cifra, como vemos en el cuadrito de ahí, copiar mal la cifra. ¿Qué significa copiar mal la cifra? Por ejemplo, que nosotros tenemos el número 504 y en vez de anotar 504 ponemos 405. Eso suele suceder siempre y esa es una de las razones que hace que no vaya a cuadrar nuestro balance. Que pasemos montos del debe al haber o viceversa. Es decir, por ejemplo, yo tengo que en caja hay 10.000 y en el debe y en el haber hay 5.000. Pero en el momento que yo voy a poner estos valores en el mayor, yo pongo que en el haber hay los 10.000 y en el debe hay 5.000. O sea, en vez de poner como debía, hice este cambio. Y ese cambio que yo hice hace que mi contabilidad simplemente esté en desigualdad, no cuadre. O cuando anotamos los valores de manera repetitiva, bueno, esto suele ser un poco menos usual, pero sí se suele dar cuando no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, lo cual hace que obviamente pues hayan estos errores y no cuadre definitivamente. Segundo, ¿qué errores se suelen dar en el libro mayor?
Se suele dar errores aritméticos. Cuando hablamos de errores aritméticos, hablamos de lo que se da propiamente en el mayor, que son las sumas y restas para poder determinar los saldos. En estas sumas y restas que nosotros vamos haciendo pueden haber errores y estos errores terminan en una desigualdad. El baile de números. El famoso baile de números, y creo que este es el que siempre se suele dar, siempre, siempre, porque quizá estamos desconcentrados o quizá ya queremos terminar o ya estamos cansados y simplemente vemos un número y anotamos otro. ¿Cómo es esto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos 745 como monto de cualquier cuenta y al momento de anotar anotamos 754, que parece lo mismo, pero no lo es, y esto hace que todo ya quede mal. O cuando colocamos mal las comas de los montos. Por ejemplo, tenemos 1050 y anotamos, por ejemplo, tenemos 10.500 y anotamos un 1005. Entonces, eso de ahí va a ser simplemente que lo que estamos haciendo, pues ya quede todo mal. Y la tercera instancia es cuando hacemos el balance de comprobación. En el balance de comprobación, ¿qué es lo que puede suceder? Que pasemos mal el monto, de nuevamente, que anotemos valores distintos, que obviemos valores. Obviar valores en este sentido puede ser, por ejemplo, cuando estamos haciendo lo que es las sumas en la calculadora ya de las columnas y simplemente no tomamos en cuenta uno de esos montos y ya está todo mal. Con eso ya no nos da lo mismo. Que coloquemos en columnas erróneas, nuevamente vamos a lo mismo, que quizá las sumas de la cuenta caja las colocamos en los saldos. Y entonces, como quizás somos inexpertos, no nos damos cuenta tampoco, aparte de que estamos desconcentrados, y hace que ya no cuadre eso. O que la suma esté mal hecha. Hay que tomar aquí en cuenta que el balance de comprobación pues ya lleva todas las cuentas que hemos movido en nuestras actividades económicas. Entonces, esto por lo general suele llenarse con bastantes cuentas que sobrepasan las 30 o 25 cuentas. Y obviamente, cuando estamos haciendo una contabilidad manual o cuando somos estudiantes y tenemos que hacer este proceso de ir sumando, quizá pueda haber un valor que no lo tomemos en cuenta o que anotemos mal en la calculadora o que simplemente lo hacemos doble con valores repetidos, lo cual va a hacer que esto ya quede todo mal. Esos son, chicos, los errores que suelen suceder y las instancias en donde se suelen dar. Pero bueno, ustedes quizás dirán, ya nos estás dando, Andrea, los errores, pero no nos dices cómo solucionarlos, tranquilos. A continuación les voy a mostrar qué es lo que se puede hacer. Pero antes que nada, lo que yo sí, chicos, les puedo aconsejar es que si no les cuadra su balance de comprobación, vuelvan a hacer la suma. Es decir, ustedes están aquí y si por A o B hay una diferencia, ya sea en sumas o saldos, obviamente si es que está mal, pues va a ser en los dos. Vuelvan a hacer de nuevo la suma y concentrándose de cuenta por cuenta, para que en todo caso, si vuelve a darles una diferencia, pues ya es porque de verdad hay un error en nuestra contabilidad. Ese consejo les doy en primera instancia. Por ejemplo, puede ser que tengamos en el debe 10.829.390 y que en el haber nosotros anotemos 10.829.300, lo cual produce una diferencia de $90. Eso. Entonces, bueno, en primera instancia esa diferencia cuando ya volvemos a calcular persiste y por el mismo valor, lo cual significa que sí hay un error. ¿Qué se debe hacer luego? Bueno, establecer esta diferencia es lo que ya les decía. Una vez que volvemos a hacer la suma y vemos que de verdad está mal, entonces establecemos la diferencia con cuánto varía. En este caso nosotros dijimos $90. Entonces aquí ustedes pueden decir, bueno, yo creo que mi diferencia se debía a que yo omití o repetí de alguna cifra o cuenta. La hice 2 veces o quizá no la anoté. Si nosotros creemos que esta es la razón, pues la solución o el tip que yo les puedo dar es el siguiente. Tenemos que revisar los saldos de cada cuenta del mayor, los saldos de cada cuenta del mayor, con el objeto de localizar alguna cuenta que tenga un saldo igual a la diferencia para poder de esta manera encontrarla. Para determinar si alguna cuenta fue repetida,
Se observa si el balance de comprobación existen dos cuentas en el debe o en el haber que son iguales a la diferencia que existe. Entonces, de esta manera sabemos que hemos repetido o que quizá hemos omitido algún valor porque es igual a la diferencia que nosotros teníamos. Si creemos, obviamente, que esta es la razón, esta es la solución. Tenemos otro segundo motivo. Si nosotros pensamos que quizá esta diferencia que existe es porque anotamos una partida deudora en el haber o viceversa, la solución es que debemos dividir entre 2 la diferencia que ocasiona el descuadre. Es decir, estos $90 los dividimos para 2 y nos da 45, ¿no es cierto? Luego revisamos si el resultado de la división es igual al monto de alguna cuenta que compone el balance de comprobación. Y si es esta la razón, pues determinar si la partida está bien ubicada. Entonces, de esta manera nosotros sabremos que sí, efectivamente, este ha sido el motivo por el cual hubo la diferencia, ¿no? Y finalmente, chicos, tenemos el tercer escenario, que es el que mayormente se suele dar. ¿Cómo se llama este escenario? Inversión o baile de números que componen la cuenta. Esto es lo que usualmente suele suceder. ¿Y en qué consiste? En que, por ejemplo, nosotros tenemos el monto de 1.394 y en vez de anotarlo como tal, anotamos 1.943. Para saber si esta es la diferencia, o sea, o que la diferencia que nosotros tenemos se debe al conocido baile de números, se establece la suma de los dígitos que componen tal cifra. Y si ella da 9 o es múltiplo de 9, entonces sabremos que es por esta razón del baile de números. Volvamos al ejemplo que les di anteriormente. Suponíamos que la diferencia es de 90, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si es para saber si es que se debe a un baile de números? Debemos sumar los números que componen la cifra de la diferencia, es decir, 90. 9 más 0 nos da 9. Entonces, ¿qué decía la literatura? Que si la suma de los números que componen la diferencia es 9 o múltiplo de 9, entonces se debe esta razón. En el ejemplo que nos dan aquí, la diferencia, por ejemplo, ha sido de 549. Lo que ellos hacen es realizar las sumas de estos tres números, 5 más 4 más 9, y les da 18. Y como ya es conocido por todos nosotros, 18 es múltiplo de 9, por lo tanto se sabe que la razón se dio por el baile de números. Ya es mucho más fácil poder revisar o darnos cuenta cuál fue el número que anotamos mal. Obviamente toma tiempo, sí, porque eso es uno de los efectos de no haber hecho una contabilidad más minuciosa o de manera más responsable, y pues obviamente ya esto es uno de los efectos, tenemos que tomarnos este tiempo, pero no pierdan fe, chicos, porque cuando lo hacemos de manera periódica, pues obviamente es mucho más fácil que hacerlo al final. Entonces, esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Teniendo este indicio, se procederá a revisar si al copiar algún saldo del mayor fue pasado al balance de comprobación con los números invertidos. Nada, chicos, espero que se haya entendido, espero que hayan entendido cuáles suelen ser las razones por las que no cuadra el balance y que les sirva estos tips que les acabamos de dar, que son muy precisos para poder detectar los posibles errores. Éxitos en sus ejercicios y hasta la próxima.